que Él tiene libertad para hablarnos, para impartirnos su bendición, para que fluya el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a la palabra de Dios, vamos a oír a Dios. Y para oír tenemos que mirar y mirar la palabra. Entonces te animo, te aliento, busca en tu Biblia, Mateo capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25 inclusive. Hay que sacar la palabra. Hay que dejar que nuestra lengua proclame la palabra de Dios. Entonces busca ahí Mateo capítulo 1 y vamos juntos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Si está listo, dígame amén. Ah, muy bien. Eso. Vamos juntos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¡Palabra viva! El Espíritu Santo usó al apóstol Mateo, discípulo de Jesús, para escribir este evangelio. Y todo lo que está aquí es palabra de Dios. Así que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, trajo una palabra de Dios tan buena y oportuna. No solamente dirigida al pueblo judío, porque ese fue el primer sentir de este evangelio, dirigido al pueblo judío para que entendieran quién era Jesús. Pero esta palabra es para todos nosotros también. Y déjeme decir de esta manera algo importante a la luz de lo que hemos de ver por lo que hemos leído. Mateo revela niveles de vida espirituales desconocidos. Ahora, a su vez, yo quisiera hacer también una ampliación de lo que recién dije. Si uso la palabra nivel, déjeme decirle su significado. Porque en la vida cristiana hablamos de esa manera muchas veces. Qué buen nivel espiritual que tiene esta persona. Oh, ha subido de nivel. Ahora su nivel es mucho más alto que antes. Entonces, acostumbramos a usar ese término para mostrar cómo un creyente se va desenvolviendo. Ahora, siempre queremos que sea para más, nunca para menos.
No hay que decir, bajó de nivel. No, no, no. Vamos para arriba, siempre ascendiendo. Pero déjeme decir el significado de nivel para poder entender todo lo que queremos decir de este pasaje de parte del Señor. La palabra nivel abarca una altura conocible, posible de ubicar. Es el grado de desarrollo o de progreso de una persona en relación con otras posible de medir. Entonces, hablar de nivel es algo que podemos tener la capacidad de describir, de medir, de ubicar más y más, porque dijimos nunca para menos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si quiero usar otro término para mostrar lo que la Biblia nos quiere enseñar, recurre a una palabra que es la palabra dimensión. Dimensión. Y esta palabra dimensión significa que supera todos los niveles existentes. Hablar de dimensión es que supera todos los niveles existentes. Es mucho más. En lo espiritual significa magnitud que sirve para definir lo que es imposible de abarcar. Es la magnitud o magnitudes que se considera en el espacio superlativo del espíritu. Esta es una medida infinita desde la perspectiva divina, cosa que sobrepasa lo entendible. Entonces, en la vida cristiana, bien podemos hablar de niveles y es bueno saber que Dios nos va llevando de menor a mayor, que vamos ascendiendo, que vamos subiendo, superando. Pero hay algo que el Espíritu Santo vino para realizar, llevar al creyente, para que entre en esa dimensión del Espíritu donde ya se pierde toda posibilidad de medida humana. El Señor es el que abre puertas delante de nosotros. Bien lo hemos mencionado en Apocalipsis 3, que el Señor tiene la llave de David. Hay un secreto espiritual en todo eso. ¿Por qué? Porque esa llave en las manos del Señor está hablando de Sión. Y el Señor vino para que se tenga acceso a esa Sión, resultado de la obra y sacrificio de Jesús. Pero es subir, es ascender, es entrar en esa dimensión del Espíritu. Para aquellos que sí avanzan en estos niveles de vida cristiana. Ahora, la voluntad del Señor es vivir nuevas experiencias con Él. Cuando alguien dice, bueno, hasta aquí llegué. Bueno, ya estoy bien como estoy. Ya tengo años quizás en el Evangelio. Ya desarrollé una vida. Es peligrosa esa actitud de corazón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de esperanza. ¿Qué significa eso? Que Dios no termina jamás. No. Dios es un Dios que está en constante expansión. Por eso, la esperanza es esperanza. Pero deja de ser esperanza cuando ya se tiene lo que se esperaba. Y algunos piensan que ya lo tienen todo y no se dan cuenta que están perdiendo esperanza.
¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar de menor a mayor y de más hacia lo óptimo. Porque la eternidad misma no nos va a alcanzar. Porque Dios es eterno. Entonces uno tiene que acostumbrarse a vivir con este Señor que dice, vamos, vamos para más, vamos para más, vamos para más. Por eso en esta oportunidad, por esta palabra, el Señor va a comenzar algo para que nosotros podamos aprender a dejarnos llevar. Y vamos a aprender esto. Ahora hemos leído este pasaje. El personaje principal aquí es, en un aspecto, es José. José, el marido de María. Pero antes de entrar a mirar todos estos versículos tan interesantes, quiero que me acompañen a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Busque ahí el Evangelio según San Juan, el capítulo 8. Si leemos desde el comienzo, dice, Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Como hemos dicho en otras oportunidades, cuando alguien enseña es porque se espera que se aprenda. Y nadie aprende sin ser enseñado. Y Jesús estaba ahí enseñando. Entonces los escribas y los fariseos, que se sentían muy seguros de lo que creían y aún lo que ellos enseñaban, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, aunque no estaban dispuestos a aprender. Pero como él estaba enseñando y todos lo reconocían como maestro o rabí, le dijeron, maestro, te vamos a enseñar algo a ti. A ver qué haces tú. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué dices? Ahora, eso se practicaba aún en muchos países en Oriente, todavía lo siguen haciendo. La manera de llevar a cabo una sentencia, llegar a un veredicto y ejecutar la sentencia, como en este caso, ellos decían, es de muerte. Y apedrear era buscar de quitar la vida hasta que no lo mataban, no paraban de apedrear. Por eso en la historia encontramos cuando Esteban fue apedreado, no por causa de pecado, sino por causa de anunciar a Jesús. Pero como ellos consideraban que los respaldaba una ley, usaron de ese derecho y lo mataron a Esteban. Por causa de Jesús y el reino de Dios. Pero en este caso, esta mujer
que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, ellos tenían todo el respaldo de la ley. Y dijeron, Moisés nos mandó, estamos haciendo para lo que dice Moisés. Ahora, estos escribas y fariseos no conocían la verdad de Dios y lo que Dios vino a hacer en la persona del Hijo. Por eso Pablo más adelante tuvo que escribir la carta a los romanos y su tema es la justicia de Dios. Pero estos escribas y fariseos se aferraban a la ley mosaica, que era para condenación y muerte. Para eso fue dada de parte de Dios, porque esa ley operó en Cristo en la cruz del Calvario. Pero ellos se dejaron llevar por el afán de justicia y creían que ellos tenían todo el derecho de ejecutarla. Y por eso, si usted mira ese pasaje, Jesús dijo, bueno, el que esté sin pecado, que sea el primero que tire la primera piedra. La respuesta de Jesús fue inesperada. Y el Espíritu provocó en ellos que cada uno sintió el peso de su propio pecado y cada uno se fue levantando y se fueron. No pudieron soportar la palabra de Jesús. El justo. Jesús, el justo. ¿Cuál era la diferencia? Que Jesús entendía claramente lo que era la justicia de Dios, mientras que estos escribas y fariseos desconocían totalmente lo que era la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que estos escribas y fariseos, por más que eran doctores en la ley, no entendían nada del reino de Dios. Así se mueve el hombre natural. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura, dice la Biblia. Para el hombre natural el reino de Dios es desconocido. Y por eso vive de una manera que necesitan la salvación, necesitan el nuevo nacimiento, necesitan la intervención del Espíritu para experimentar la justicia de Dios. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Por qué estamos afirmando esto? Porque José, marido de María, de pronto se encontró con algo inesperado. Una situación embarazosa, porque María de pronto había concebido, estaba embarazada. Ahora, ellos estaban casados, pero todavía no habían consumado el matrimonio en el vínculo conyugal. No habían todavía consumado el matrimonio siendo uno en el acto sexual. Y de pronto José se da cuenta que María estaba embarazada y no era de él. Pero si hay algo sobresaliente aquí, que él no sabía, pero la palabra de Dios lo declara, que lo que estaba sucediendo con María era algo fuera de lo normal, un milagro, porque María había concebido del Espíritu Santo. Ahora, José no sabía nada de eso, no supo hasta ese momento cuál hubiera sido la reacción del viejo hombre, para que se entienda. Del hombre natural, según su juicio y aún con el respaldo de la ley mosaica.
Pero dice la palabra que José, su marido, como era justo. ¿Qué era José? Justo. No por su propia justicia, sino por la justicia de Dios. En un hecho que para José era futuro. Pero sin embargo su fe era firme en Dios y esperaba en Dios. Y la palabra dice que era justo. Justo. Y el justo, por su fe, vive. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces José no estuvo pensando como los escribas y fariseos. Todo lo contrario. José era justo. José era justo. Porque según la justicia humana, era para declararla culpable. Era para sentenciarla al juicio. Y aún quitarle la vida. Pero José era justo. Y él no iba a actuar conforme a la naturaleza del hombre sin Dios. No iba a actuar conforme a la naturaleza del viejo hombre. No iba a actuar conforme a la naturaleza del hombre natural que ya nace en pecado. José era justo. Y la palabra lo declara. Era justo. Porque él había experimentado el perdón de sus pecados. Cosa que era sobre un hecho futuro. Pero sin embargo así es. Hay un gran contraste entre el justo y el que no es justo. Pablo, que justamente describe la justicia de Dios, dice, pero cuidado porque los creyentes que son justos pueden también errar en este punto. Que siendo justos se dejen llevar por su forma de pensar y ver las cosas. Si ustedes van a Romanos, capítulo 14, versículo 10, justamente en ese capítulo 14, Pablo describe el problema en la iglesia a veces entre creyentes, donde están los fuertes y los débiles y los fuertes. Los fuertes menosprecian y los débiles juzgan. Entonces en el versículo 10 del capítulo 14, Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces el apóstol Pablo tiene que hablar de esta manera para decir, pongan freno. Una cosa es vivir sin Dios, sin fe, sin esperanza, y lo natural es juzgar y hacer justicia propia. Pero los creyentes que son justos, es injusto no ser justo. Es injusto actuar de tal manera como si no lo fueran. El juicio, la condenación, el menosprecio no es de los justos. Ahora José era justo. José era justo. ¿Y qué dice la palabra? Como era justo, no quería infamarla. No quería infamarla. Ahora tenemos que recurrir también, ¿no?, a qué significa esa palabra. Porque no es una palabra muy usual.
significa ofender la fama, el honor o la dignidad de una persona. Crear una mala reputación. No me hables de esa persona, por favor. No sabes quién es. ¡Ay, las cosas! Chao, ya tiene un cartel. Entonces, infamar significa que se está tomando una posición de juez. Se está poniéndose como estos escribas y fariseos, creyendo que tenían todo el derecho. De crear una mala reputación de la persona que había caído en pecado. Pero José era justo. José era justo. No estaba para tapar el pecado, no. Cerrar los ojos para no ver la realidad. No. Él sabía bien lo que estaba pasando. Pero era justo. Era justo. Y no quiso. Era una respuesta. Déjame decirlo a la luz de la palabra. La respuesta del nuevo hombre. El que es justo no está para infamar a nadie. Para crear una mala reputación. Para ofender su buena fama. Cómo es reconocida y vista por los demás. Jesús fue manso y humilde de corazón. Y tenía todo el derecho para juzgar a quien sea. Y jamás lo hizo Jesús. José era justo. José era justo. ¿Y eso qué significa? Que José no tuvo ninguna disposición a hacer justicia propia. Porque bien podría haber sentídose ofendido, traicionado, avergonzado. Pero no hubo en él reclamo, no hubo en él juicio, no hubo en él condenación. Porque era justo. ¡Oh, ahí se ve la intervención del Espíritu Santo! Cuando una situación tan difícil como la de José respondió conforme a la justicia de Dios, no conforme a la justicia humana. ¡Qué frágil es el corazón del hombre! Pero para eso Jesús hizo lo que hizo por nosotros. Para librarnos de esas situaciones incómodas e injustas. Que estaba implícito en el corazón de José, no lo dice, pero lo dice, porque era justo. ¿Qué pasa? Que entonces, ¿qué era lo que había en José? Perdón hacia esa situación, aunque lo ponía en una posición muy incómoda y difícil. Por eso él quiso dejarla en secreto, secretamente, ocultar esa situación hasta tanto saber lo que Dios quería hacer con él. Entonces José supo vivir conforme a lo que él era. Se tiene que manifestar la vida de Dios en nosotros. Se tiene que manifestar lo que somos en Él. José era justo. Como pienso que todos ustedes también lo son. ¿Cuántos son justos? Bueno, ¿cuántos son justos? Porque han experimentado el perdón de Dios. Por eso está implícito el perdón. La primera cosa que surge del justo es el perdón. Porque si es justo es porque Dios lo ha perdonado.
Y así como Dios nos ha perdonado, también perdonamos a los demás. Esa es la oración que Jesús enseñó. Perdónanos a nosotros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí se manifiesta la justicia de Dios. El perdón no es un acto, un logro de sentirse uno poderoso y grande para decirte perdono. No. Esa es la naturaleza de la justicia de Dios. No hay que decirle a alguien tenés que perdonar. Ya de por sí tiene que perdonar. Aleluya. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar, Señor? Le dijo Pedro. ¿Hasta cuánto? ¿7 veces? No, 70 veces 7. O sea, te vas a olvidar, no vas a poder contabilizar las veces que vas a tener que hacer uso del perdón. Hola. ¿Cómo era justo? Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No abandonarla, echarla afuera, no. Tenerla ahí, cuidarla. Teniendo esto, no para divulgarlo, sino algo entre él y Dios. Hola. Ni siquiera fue a María y decirle, ¿qué hiciste? ¿Cómo es eso? No, acá el justo tiene algo el justo, que sabe que su justicia es gracias a la justicia de Dios. Porque somos hechos justicia a Dios en Cristo Jesús. Entonces, la actitud, la primaria o la primera actitud del justo es que cierra su boca. Vení que te quiero decir, ¿vos sabés lo que me está pasando? No. Porque en ese abrir la boca siempre hay juicio. Es que no puedo ocultar lo que me está pasando. ¿Y por qué quieres hablar? ¿Y por qué ya estás haciendo juicio? Esa persona es como diciendo no merece nada bueno. Ahora dice el versículo 20, y pensando, tengan en cuenta, y pensando en esto, porque no era ciego, estaba viendo lo que estaba sucediendo. Pero pensando en esto. Ahora es interesante que se durmió. Se durmió. Hay gente que no puede dormir, no puede conciliar el sueño. Ahora, para José la situación no era nada fácil. Sin embargo, él pensando se fue a descansar. Eso es lo que hace el justo. Descansa. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Encomienda a Jehová tu camino, confía en él. Y él hará. Como era justo, estaba pensando, pero dijo, es bueno que descanse. No dice que se tomó una pastillita. Pudo conciliar el sueño. La primera respuesta a veces en muchos es que ya no pueden estar quietos y tranquilos. Pero José sí, porque era justo. Era justo. Y entonces ahí, después de haber estado pensando, se durmió. Y algo muy significativo, no fue un sueño, sino que en medio de la noche, en un sueño, en su sueño, vino un ángel. Y él supo claramente que era la visitación de un ángel enviado por el Señor. Siempre el Señor tiene recursos.
siempre tiene ángeles a la mano. Y me imagino que el Señor dijo, che, vení, andá, atendémelo a este hombre que está ahí. Pero es justo, cuidado, él es un justo. Andá, dale este mensaje. Y allá fue el ángel. ¿Y cuáles fueron las palabras del ángel? Le dijo por nombre, José. No le dijo, fulano de tal. No. José. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor te conoce por nombre. No me digas a mí cuál es tu nombre porque no me acuerdo. Pero el Señor es el Señor. Y gracias a Dios que Él te conoce por nombre. ¿Cómo te llamas? Cuando el Señor te habla es porque te identifica. Porque Él tiene una palabra específica. Y si hay algo sobresaliente, es que el ángel del Señor lo ubicó a José en el contexto histórico y profético. Porque le dijo, José, hijo de David. ¡Ey! No le dijo, José, qué sé yo lo que te está pasando ahora. ¿Qué vas a hacer? Ponerle buena cara al mal tiempo. No vino a tratar de consolarlo y a tratar de ayudarlo a pasar ese momento de incertidumbre, sino que el ángel vino de parte del Señor para decirle, José, hijo de David. Por eso Mateo, en los primeros versículos de su evangelio, presenta la genealogía, la descendencia de Abraham y de David. Y termina justamente con José. José que era hijo de Jacob, pero el ángel no le vino a decirle José, hijo de Jacob, y todos los demás en ese árbol genealógico, sino que dijo José, hijo de David. Hijo de David. Entonces, ¿qué estaba diciéndoles? Vos sos, yo te reconozco, te ubico a ti en esta genealogía santa, en esta descendencia santa. Vos sos hijo de aquel con quien yo hice pacto. No solamente que te relaciono con un hombre como el rey David, hombre fiel conforme a mi corazón. Y ya eso era una gran cosa, sino también como heredero de las promesas. No solamente de David, sino ya surgiendo de Abraham. Ahora el Señor siempre tiene una salida. Siempre tiene una salida. Para un José que estaba ahí aturdido, quizás, sin entender lo que estaba pasando. Pero como era justo, quedó quieto, se quedó quieto. Y hermanos, si hay un versículo que me gusta sumar en este momento, es 1 Corintios, capítulo 10. El versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas esas presiones, situaciones incómodas, inesperadas y a veces difícil de vivir. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero, hay un pero ahí, pero fiel es Dios. ¿En qué sentido fiel es Dios? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis
soportar, permanecer firme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siempre hay una salida, hermanos, para esas situaciones inesperadas, para esas cosas que parecen injustas, para aquellas cosas que parecen que nos turban, que nos van a sacar del camino. Siempre hay una salida de parte de Dios. Dios sabe hasta dónde lo permite, pero siempre hay una salida. Fíjense que José no fue advertido de algo que iba a acontecer, como diciendo, mirá, José, esto es lo que va a suceder. Entonces podría él decir, bueno, vamos a prepararnos para ese momento. Porque hay muchos que quieren anticipar los hechos. Señor, muéstrame, ¿para qué? ¿Para qué quieres que te muestre? Pero yo quiero saber qué va a suceder, qué va a pasar. Pero eso no es la vida de fe. Eso es muy cómodo. ¿Por qué? Porque si el Señor nos anticipa todo, entonces tenemos la alternativa de elegir otro camino. De decidir por otro lado las cosas. Pero con José ya era un hecho consumado. Ya María había concebido. Ya era una situación bien embarazosa. Pero siempre el Señor tiene la salida. Siempre el Señor sabe cómo tratar contigo. Sabe cómo tratar contigo. Porque Él sabe cuál es la naturaleza que ahora tenés en Él. ¡Sos justo! ¡Sos justo! La perspectiva divina es la más exacta. El Señor lo ubica a José en la historia profética. Lo ubica con las grandes promesas de Abraham y el pacto que Dios hizo con un David. Y hermano, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Si somos justos significa que ahora, por la gracia y misericordia de Dios, hemos dejado de ser hombres naturales, sujetos al pecado, a Satanás, en el reino de las tinieblas. Dios nos ha sacado de ahí y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Pueblo escogido, linaje escogido, pueblo santo del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Y por eso el ángel le dijo, José, hijo de David. Entonces le dijo algo más. No temas. No temas. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y que justamente lo que teme después le sucede. Porque el temor es abrirle puertas al mal, al maligno. Pero el que conoce el amor de Dios, el que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, no teme. Y por eso el ángel dice, no temas. Y él era justo y estaba siendo perfeccionado en el amor del Padre. Cuando se teme es porque se está dudando de la justicia de Dios. Cuando se teme, se entra ahí a cavilar, a deducir, a cuestionar y aún a juzgar por culpa de él, de ella. Fíjate lo que me hicieron, la injusticia, lo que me está pasando no está bien. ¿Por qué? Porque a mí. Entonces no se está respondiendo a la justicia de Dios. Romanos 8:28, ¿cómo dice Romanos 8:28? Sabiendo que todas las cosas, todas,
Algunos dicen, no sé si todas, algunas quizás. No, pero la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien. Es a saber, por supuesto, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, porque no le dan lugar al temor, no entran las dudas, no entran los cuestionamientos, los reclamos, los juicios. Aquellos que aman a Dios y que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Hemos sido llamados conforme al corazón de Dios. Hemos sido llamados conforme al plan que Dios ha determinado para su Hijo. Y porque Él como cabeza va a llevar muchos hijos a la gloria. ¡Aleluya! Entonces hay un trato de Dios con cada uno. Hay un trato de Dios contigo. Nunca caigas en el error de los escribas y fariseos. Nunca tomes piedras para apedrear a aquel que piensa que no es digno de vivir, porque si no, tus propios pecados van a salir a luz. Tampoco como justo. No te dejes llevar por el temor. No temas. No temas. Y entonces el ángel le dice, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. José de pronto se encontró frente a un hecho único en la historia. Jamás había sucedido algo semejante. Y por supuesto jamás se volverá a repetir. Una sola vez, que el Espíritu Santo hace que una mujer conciba de Él. Una sola vez. ¿Y quién fue el que estuvo ahí al lado? José, el justo. O sea que fue un hombre muy privilegiado. Gracias a que era justo, si no, seguro que María jamás lo hubiera escogido para ser su marido, porque a su vez María también conocía a Dios. Ahora lo que quiero decir, hermanos, es que hay cosas que por supuesto que yo no va a llevar a nadie a una situación como la de José, pero todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, dice las Escrituras. Y porque somos justos y Dios nos ve como justos, Dios tiene cosas nuevas. Dios tiene cosas nuevas que quiere revelar. Obra del Espíritu Santo. Dios dice, tengo por delante algo para ti. Porque eres justo, Ahora hay que estar determinado a no dejarse atrapar por la justicia propia. Hay que dejar de lado el menosprecio y el juicio. Hay que dejar de lado el temor que lleva castigo en sí. Y es una puerta al diablo. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Hay que esperar en Él. Y José supo esperar que se fue a dormir. Y ahí el Señor entonces le habló. A través de un enviado. Porque el Señor siempre tiene a alguien a quien usar para ayudarnos en esos momentos de conflictos, en esos momentos de crisis, en esos momentos que no sabemos qué sucede y por qué. Pero Dios, como dijimos, tiene la salida. Porque delante de ti hay algo que Dios quiere hacer. Y Él tiene palabras de vida.
Él quiere revelarte algo nuevo, obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La fe no se espanta frente a lo inesperado e insufrible. La fe no dice, ¿y ahora qué hago? No, porque la fe es de Jesús. Es una fe victoriosa y la fe que tenemos de parte de Jesús es una fe victoriosa que ha vencido al mundo. Entonces hay que dejar que esa fe opere en uno, porque el reino opera sobre la base de la fe, no de los sentidos, no de los sentimientos, no de la mente humana, no de la lógica humana. Oh, el Señor, lo que respeta a Dios es lo que somos ahora en Él, justos. Eso es lo que Dios, sobre esa base Dios trata contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque por eso el temor es lo opuesto a la justicia de Dios. El justo ve la grandeza y la justicia de Dios para salvación. Por eso el ángel le dice, y dará a luz un hijo. Ella, María, dará a luz un hijo que ya tiene nombre. Ya tiene nombre, ya Dios le dio un nombre, una identidad. ¿Y llamará su nombre? ¿Llamará su nombre? Llamará su nombre Jesús. ¡Qué grande es el Señor! O sea que Dios tiene todo ya planeado, preparado, dispuesto. Y llamará su nombre Jesús. El Señor ya tiene clara la identidad de lo que Dios va a hacer delante de ti. Ya lo conoce, ya lo entiende, ya sabe Él. Ahora déjame ir ahora al versículo 22. Porque ahora tenemos un José que al recibir palabra lo ubica a Dios como justo, pero ahora hay algo más por delante. Porque entra José a una dimensión tan grande. Lo que decíamos al comienzo. Porque el Señor le habla y le dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¡Ey! El Señor viene entonces a traerle revelación a José. Ya no está pensando como justo. Lo que está haciendo es oír la voz de Dios. Por eso a algunas personas he tenido que decirles, deja de pensar. Deja de pensar. Pero yo estoy pensando las cosas de Dios, estoy viendo las cosas de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero vivir como Dios dice que tengo que vivir. Y cuántas cosas, ¿no? No estamos hablando del pecado, no estamos hablando de hacer lo indebido, incorrecto, pero entonces en este contraste entre el hombre que no conoce a Dios, pecador, y el justo es muy grande. Una cosa es ser justo, otra cosa es ser pecador. Somos pecadores pero perdonados ahora, por eso somos justos. Pero hay un paso más, hay algo más a donde Dios quiere llevarnos. Para que dejemos de pensar. Porque aquel que piensa se queda con su pensamiento y su razonamiento, aunque sea justo. Aunque las cosas las esté viendo desde la perspectiva divina. Pero Dios te quiere llevar a esa dimensión del Espíritu para que las cosas las veas conforme a cómo Él las ve. Cómo Él las ve. Y entonces trae revelación y dice todo esto que estaba viviendo José,
esto que aconteció era para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Oh, hay una revelación de las Escrituras. Uno se da cuenta que de pronto es la palabra que está operando en uno, es la palabra que Dios está haciendo, no porque yo estoy pensando, no porque soy capaz de pensar lo que hay que hacer, sino porque Dios lo hace. Es el Espíritu Santo que lo hace en nosotros. Por eso el Espíritu Santo es disciplinado, y esa buena disciplina es como el Espíritu Santo opera en nosotros, en nuestra manera de vivir. Tienes que escuchar el curso que comenzamos el jueves, si no lo escuchaste. Eso es entrar en la dimensión del Espíritu. La realidad humana, e inclusive la realidad de los que son justos, porque son nacidos de nuevo. Para ellos lo inesperado no es el final del camino, sino el comienzo de algo nuevo. El cumplimiento de la palabra de Dios para María y José había demorado, y no es demora, 700 años. Desde que Isaías profetizó, habían pasado 700 años. Y ahora José, como justo, pensando qué pasa aquí, de pronto el Señor le dice, mira, todo esto es para que se cumpla la palabra. Deja de pensar y deja tratarte por el Espíritu Santo. Pero pastor, usted no me entiende a mí. Yo quiero decirle, pará. ¿Por qué me hablas? Porque estoy pensando. Y bueno, entonces deja de pensar y entonces no vas a hablar. Pero pastor, usted tiene que entenderme. Esto es muy difícil para mí. Pero imposible para Dios. Entonces, ¿qué ganas con pensar y pensar y pensar? Porque estás pensando, no te estoy diciendo que estás pensando como un hombre impío. Estás pensando como justo. Pero hay un paso más allá. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevarnos a entrar en una dimensión donde perdemos el control de nosotros mismos. Porque las promesas de Dios son sí, en Él amén. Las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Entonces eso es entrar en esa dimensión tan grande, esa situación de vida que uno vive, donde ya uno simplemente está dejando al Espíritu Santo operar, que se cumplan las promesas y dejar que se cumplan las promesas, dejar que se cumplan las promesas. ¿O acaso vos controlás las promesas? ¿Acaso vos sos responsable de que Dios pueda hacer lo que dice en su Biblia? Porque algunos tratan de encontrar versículos bíblicos para decir al Señor lo que tiene que hacer. Señor, acá dice en tu Biblia. Como diciendo que ahí está el Señor para decir, bueno, está bien, tengo que hacerlo. No, Señor, nosotros no somos de la palabra simplemente para decir, así es como Dios tiene que hacer las cosas. No, la palabra es para refrescarnos, para abrirnos el entendimiento, para estar listos y preparados para toda buena obra. La promesa de Dios 700 años antes es que Dios estaba ahí comprometido con esa palabra, pero Dios supo el momento justo y oportuno. Dios está comprometido con su palabra. Y todo apunta a que se cumpla el propósito de Dios. Todo apunta a que el Hijo sea engrandecido y glorificado. No hay nada que quede supeditado al hombre. ¿Qué hizo José? Nada, quédate quieto. No pienses. ¿Qué hizo María? Nada. Tenemos que ir a Lucas para encontrar el corazón de María. Una mujer que dijo, aquí está tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Ese es el nivel de vida. Pero Dios nos lleva a una dimensión mayor.
La obediencia de José superó su propia naturaleza de justo. Porque el Señor le abrió delante de él una oportunidad que no se repetiría. Así es con muchos justos. El Espíritu del Hijo lleva a la iglesia a vivir por encima de sus niveles que los justos pueden alcanzar por medio de la fe. Entrar en la dimensión del Espíritu no es para muchos. ¿Qué se necesita? Revelación de las Escrituras. Porque Dios estaba diciendo lo que dijo Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando uno entra en esa dimensión del Espíritu y comienza a vivir lo nuevo de Dios, uno se da cuenta que es Dios con nosotros. Dios está presente. Por eso Elías dijo: en cuya presencia estoy. Hay quienes hablan acerca de Dios y opinan según lo que creen que Dios dice. Pero otra cosa es dejarlo a Él operar. Otra cosa es que Él ocupe ese lugar. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué sé yo? ¿Tú estás pensando bien lo que haces? No. ¿Pero por qué lo haces? Porque Él lo hace. Él quiere hacerlo. Entonces uno tiene que discernir eso. Cuando viene del corazón del hombre o cuando viene del corazón de Dios. Por eso David fue un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque Dios hizo con él todo lo que él quiso hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces déjalo al Señor obrar. ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te pones impaciente y nervioso? ¿Por qué perdés el sueño? Si el Espíritu Santo te despierta porque quiere revelarte cosas, es otra cosa. ¿Qué más dicen las Escrituras? Y despertando José, versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Quién es el que manda acá? El Espíritu de Dios. Que usó a un ángel. Y José entendió que tenía que hacerle caso al ángel. ¿Pero a quién le haces caso? ¿Al ángel o a Dios? No, es que el ángel vino de parte de Dios. Vino de parte de Dios a hablarle. Y entonces él entendió que lo que el ángel estaba diciendo era palabra de Dios y él estuvo dispuesto a aceptarla. Qué interesante, no lo había pensado. En el Apocalipsis dice que los pastores son ángeles. Escribe al ángel de la iglesia de Gorriti 649. No, pero todos somos imperfectos. ¿Cómo que amén? Cuando hay palabra de Dios, dejemos eso a un costado. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo los que entran en esa dimensión del Espíritu. Recibió a María, no entendía nada, no sabía qué iba a suceder a partir de ese momento, no cuestionó a Dios, no hubo en él reproche, no había en él queja, no le habló a María diciendo: pero yo no sé, me estoy jugando la vida con vos, ¿qué voy a terminar? No, la recibió, y ese recibirla es que la tomó. La recogió. Sus brazos estaban abiertos para rodearla, para cubrirla. ¿Cuánta gente no sabe abrazar la bendición de Dios, ni a otros? Ahora, ¿por qué él entró en esa dimensión del Espíritu? Porque aún él respetó a María, siendo que él era el esposo, con derechos legítimos.
para hacerla sentir de él y él de ella, porque esa es la unión conyugal, la unión entre cónyuges, que eso Dios lo bendijo, Dios lo aprobó, esa es la parte que Dios hizo en el hombre, y para Dios es santo y es bueno y necesario. Pero José aún en ese punto dice que la respetó. No tuvo relaciones con su mujer hasta después que nació Jesús. Y entonces por eso Jesús tuvo hermanos. Porque ya dejó de ser virgen María. Pero sin embargo hubo un José que en ese punto hasta él cedió sus derechos y no los estuvo publicando por todos lados. Qué sabio que es Dios, cómo Dios hace las cosas. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Por eso su hijo, porque María tuvo el primogénito, el primero que fue el que nació, porque fue de parte del Espíritu Santo que ella concibió. ¿Y qué hizo entonces José? ¿Qué hizo José? A ese niño le puso por nombre el nombre que Dios ya le había puesto y que se lo había dicho por el ángel: Jesús. 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 ¿Qué significa eso? Que Josué, al entrar en esa dimensión del Espíritu, no cuestionó, ya dejó de pensar y dejó que el Espíritu Santo interviniera en su vida y en sus hechos. Y lo que hizo fue darle una clara identidad al fruto de esa intervención divina en su vida. ¿Cuántas cosas Dios tiene para hacer contigo? ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer a través tuyo? ¿Cuántas cosas Dios tiene preparadas que son resultado de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad? ¿Cuántas promesas hay aquí para ti? Ahora Dios te ve y te reconoce si has aceptado a Jesús y lo tienes en tu corazón. Dios dice que eres justo, pero aún en esa justicia de Dios en Cristo, Dios quiere llevarte a un nivel superior, más allá, en esa dimensión del Espíritu, para que vivas lo sobrenatural, lo que ni idea tienes aquí y ahora, pero que Dios quiere conducirte. No te está tratando como un inconverso, no te está tratando como un impío, está tratando contigo como lo que eres, hijo de Dios, salvo, santo. Pero Dios quiere llevarte a ese punto donde ya perdés el control de todas las cosas. Porque Dios hace como Él quiere. Simplemente Él quiere que avances por fe y que dejes al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere. Nunca se va a equivocar el Espíritu Santo. Siempre va a ser para más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no hace un fuerte aplauso a Jesús por eso? Cosas nuevas Dios tiene para ti. Cosas nuevas Dios tiene para la iglesia. Él quiere sorprendernos con su grandeza, con sus maravillas, con sus obras. Deja de pensar, por favor. ¿Será? ¿No será? ¿Cómo será? No intentes sacar conclusiones. No intentes deducir. No intentes adivinar, por favor, que eso todavía es del enemigo todavía.
Ponte de pie ahora en la presencia de Dios. Ponte de pie en la presencia de Dios. Porque Dios está diciendo, no temas, no temas, no temas, no temas. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué? Porque Dios dice, te he puesto por reyes y sacerdotes. Los he puesto por reyes y sacerdotes para proclamar la grandeza de este Dios único y verdadero. Allí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, estamos en el momento más delicado de este momento, de este culto. La palabra ha sido lanzada. El Espíritu ha hablado a la iglesia. El Señor te conoce por nombre. En la vida cristiana Dios quiere que asciendas, que subas, que avances en el conocimiento de Él. Todos orando, por favor. Todos orando. Porque es el momento que Dios está hablando a todos. A ti. A mí. Lo que Dios quiere hacer contigo es algo tan especial. No te distraigas. No te distraigas. Cierra tus ojos ahí. Sí, la palabra ha sido lanzada. Por favor, recíbela ahora, recíbela. La iglesia es justa. La iglesia es justa. Porque son los justos los que la integran. Ahí donde estás, permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón, por favor, por favor. Actúa como justo, piensa como justo. Déjalo al Señor intervenir en tu vida. Acepta que el Señor te lleva a algo mayor. ¿Puedes dejar de pensar, por favor? ¿Puedes dejar de pensar aún como justo? Permite que el Espíritu Santo te libre del temor. Hay personas que están aquí con un grado muy alto de temor. Diciendo, no sé dónde estoy, no sé lo que estoy haciendo, no sé qué hacer, no sé para dónde correr, no sé qué posición tomar, no sé, y ese no sé es fruto del temor. No temas, no des lugar al temor. Si eres lo que Dios dice que sos, Él tiene la salida. Él sabe lo que hacer. Confía en Él, confía en Él. ¿O acaso Él está para hacer lo que tú quieres? ¿Acaso Él simplemente te tiene que conceder tus deseos y caprichos? ¿Acaso Él no es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos y aún entendemos y pedimos? ¿Acaso Él no es aquel que va por delante y que todo lo tiene preparado y dispuesto? La palabra que Dios nos ha dado, pasad, y lo repite para que lo entendamos, pasad por las puertas que Él abrió. Pero hay que pasar esas puertas, hay que pasarlas.
y barrer el camino al pueblo, por amor al pueblo, por amor a Cristo y la iglesia. Aquel que pasa está determinado a bendecir y a facilitar que todos avancen, que todos caminen en el camino que es Cristo Jesús. Allaná, y repite nuevamente, allaná la calzada. Donde hay una hondonada, donde hay un vacío, un hueco, hay que hacer puente, hay que habilitar las partes. Hay que dejar que las cosas dejen de separar y marcar distancia. Hay que allanar la senda. Hay que quitar toda piedra que se interpone, que dice no, hay que quitarla. ¿Por qué? Porque el Señor tiene bendición. El Espíritu de la resurrección está presente. Hay vida. Donde la palabra ha sido lanzada, hay vida. Hay que quitar esas piedras, hay que quitarlas. Y levantar pendón, levantar la bandera de Cristo. El estandarte donde decimos somos de Él. Estamos bajo cobertura. Él reina, Él es el Señor y mi vida le pertenece. No soy dueño de mí mismo. Vamos, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero bendecirte. Como siervo del Señor estoy para bendecirte. En el nombre de Jesús. Esto es palabra de Dios, es palabra de Dios. Padre, por tu Espíritu Santo, esta palabra ha sido lanzada. Señor, esta palabra es la que cada uno necesita. Como iglesia estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo. Como iglesia, el Espíritu Santo está haciendo la buena obra. Señor, ahora. Tu Espíritu Santo traiga luz y entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús reprendo todo temor ahora. Echo fuera todo temor en el nombre de Jesús. Habilito la gracia de Dios para que cada uno deje su temor de costado. Ese temor no le pertenece al nuevo hombre. No le damos lugar a las dudas, a la incredulidad. No le damos lugar a ningún sentimiento contrario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esas mentes que están turbadas, confundidas, ahora reciban luz. Ahora reciban luz. Ahora reciban la gracia de Dios. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús reprendo todo ese ataque, toda esa presión sobre la mente, los pensamientos y los sentimientos. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Y aún lo que es santo, aún los pensamientos como justo, ahora le damos espacio al Espíritu Santo de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te hago libre de esa opresión mental, física y espiritual. Ahora te hago libre de esos pensamientos contrarios. Ahora te hago libre de aquello que oprime tu corazón y tu alma. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, tus ojos son abiertos para ver las maravillas, contemplar las maravillas de Dios. Ahora, extiéndete hacia la bendición de Dios, extiéndete. No te quedes fuera. Entra, traspasa esas puertas. Urramaya kanda naya kaya. Urrikanda namara kaya shiria. Sé sano de esas heridas, producto de circunstancias que has dicho son adversas, son injustas.
y te has dejado herir. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor viene a sanarte, a quitarte todo resentimiento, todo odio, todo rechazo. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano ahora en el nombre de Jesús. Que se manifieste lo que es Cristo en tu vida ahora. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te bendigo en el nombre de 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 Jesús. Sé libre, sé libre. Sé libre de todo aquello que quiere atarte, que quiere frenarte en la vida cristiana. En el nombre de Jesús, tus ojos sean abiertos para ver y contemplar la belleza y la hermosura de su santidad. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ahora, ahora. Ahora. Sí, sí, sí. Ven, ven Espíritu Santo. Ven. Ven. Urramaya Kaya Shiria. Ven, Espíritu, ven y lléname